Bueno, entonces, como estábamos conversando, el tema de la base de valoración. Entonces, las bases de valoración son aquellos que nosotros hemos estado ¿no es cierto?, mencionando y que lo señala en la resolución 3. El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efectos de toma de decisión. Entonces, las bases de valoración, donde dice reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué base de valoración uno va a tomar cuando estamos frente a un avalúo fiscal y una tasación comercial? ¿Cuál es más fiel? Yo me voy por el valor de mercado, pero, como les explicaba, hay situaciones especiales, que, como por ejemplo el COVID, que hace que ciertos activos valgan menos, como otros se valorizan más. Entonces, ni uno ni lo otro en un periodo anormal, uno se puede inclinar. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, de un bien de uso, como por ejemplo terreno, edificaciones, y en mi estado financiero yo los tengo clasificados como propiedades de inversión, y yo me voy a la definición de propiedades de inversión y dice que es para el uso, para generar plusvalía y generar ingresos. Por esos dos conceptos tengo propiedades de inversión. Y además me menciona el elemento que es la edificación y el terreno. Entonces, ¿qué valoración posterior le voy a dar? Bueno, la norma me propone dos. Me propone dos, no me dice cuál, me propone dos. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que el avalúo comercial es lo que hay que considerar. Además, es muy importante, como dicen por ahí, los precios de mercado es la mejor imagen de, si yo soy capaz de considerarlo en mi contabilidad. Una de las grandes críticas de lo que se le hace al sistema contable es que siempre no tiene valores de mercado. Hoy día sí lo tiene. Yo voy a, como les dije, vamos a ir a buscar la NIC SP 17, NIC SP 17. Una vez que lo tenga, lo vamos a compartir. 17, ¿no es cierto? Entonces, yo lo único que hice fue colocar arriba en el buscador, ¿no es cierto?, NIC SP 17, y lo tengo aquí. Ahí. Entonces, ahora voy a ir a buscar, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí cómo está compuesto la norma. Esto les sirve a ustedes como material bibliotecario. Entonces, se apoyan en la resolución 3, pero siempre van teniendo a esta disposición. Como ven aquí, por ejemplo, reconocimiento de la propiedad de planta y equipo. La 16 es la que andamos buscando. No, la 17. La 16. La 16. Entonces ahí
Ahí sí. Eso, propiedades de inversión. Siempre la primera que aparece en Google es la que ustedes tienen que tomar. Entonces, aquí tenemos propiedades de inversión. Entonces, reconocimiento. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Vale, muy profesor, bien. estamos atentos. Muy bien. Entonces aquí tenemos Aquí reconocimiento estamos. inicial, desembolsos posteriores y medición posterior al reconocimiento inicial. Entonces aquí dice modelo del valor razonable y modelo del costo. Veamos, vamos a ir a ver entonces la página reconocimiento 19 a la 21. Vean ustedes que aquí me define el valor razonable. Aquí el valor razonable me dice es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes conocedoras e interesadas que actúan en condiciones de independencia mutua. Ya, los términos definidos en otras normas internacionales de contabilidad del sector público son usados en esta norma con las mismas definiciones. Ya, entonces, propiedades de inversión. Entonces, la página 19, estos son los criterios de reconocimiento. La medición inicial. Una propiedad de inversión debe medirse inicialmente a su costo. Ya. Si una propiedad de inversión es adquirida por un valor insignificante o nulo, su valor es el valor razonable a la fecha de adquisición. O sea, lo tengo que tasar. Los desembolsos posteriores. Un desembolso posterior relacionado con una propiedad de inversión que ha sido reconocida debe agregarse al importe de la misma en libro, cuando sea probable que algún beneficio económico futuro o potencial de servicio en la vida de la propiedad de la inversión adicional al rendimiento estándar evaluado más reciente para la propiedad de inversión existente fluya hacia la entidad. Y la medición posterior al reconocimiento inicial. La entidad debe elegir como política contable, ya sea el modelo del valor razonable, ¿no es cierto?, o bien el modelo del costo, debiendo aplicar esta política a todas sus propiedades de inversión. Bueno, aquí claramente ustedes pueden ver lo que dice la fuente, que sería la NISP 16, propiedades de inversión. Si usted va a la resolución 3, ¿no es cierto?, las propiedades de inversión, dice que la resolución 3 dice que es al método del valor razonable, siendo el valor razonable el avalúo fiscal o el valor tasado comercial. Y aquí, bueno, en la fuente ofrece dos opciones, el modelo de valor razonable o bien el modelo del costo. Entonces, ¿qué hizo la Contraloría? Dijo no, el modelo del costo no, voy a tomar el valor razonable. Y tomó el valor razonable como la tasación comercial o el avalúo fiscal. Ya está. Entonces, ustedes siempre tienen que, creo yo, como metodología y complementaria, ir a la fuente. Y aquí ustedes pueden ver medición posterior al reconocimiento inicial de una propiedad de inversión. Dice que al modelo del valor razonable o modelo del costo. Entonces, eso se parece más a lo que estábamos viendo en bienes de uso depreciable, en los activos intangibles, en el leasing. Sin embargo, para propiedades de inversión, nuestra resolución 3 toma una sola de esta propuesta en el párrafo 32. Toma el valor razonable y me define qué se entiende por valor razonable. El avalúo fiscal o el valor tasado comercial. Ya. Entonces, medición posterior al reconocimiento inicial.
Y aquí, ¿no es cierto?, define, ¿no es cierto?, después del reconocimiento inicial, una entidad que elija el modelo del valor razonable debe medir todas sus propiedades de inversión por su valor razonable. Pero nosotros, ese valor razonable, el Contralor nos da dos opciones, el valor fiscal o el valor tasado. Y luego, este efecto tiene efecto en resultado. Y aquí, la ganancia o pérdida que surge de un cambio en el valor razonable de una propiedad de inversión deben ser incluidos en el resultado neto del periodo en que surge. Habla de ahorro o desahorro, ¿no es cierto? El ahorro es la ganancia y el desahorro es la pérdida. Entonces, en la medición siempre va a tener efecto positivo o negativo en el estado resultado del periodo. Eso. Después, en esta misma, ¿no es cierto?, habla aquí, por ejemplo, el valor razonable de una propiedad de inversión es usualmente su valor de mercado. Y el valor de mercado es el valor tasado, el valor comercial. Entonces, como yo le explicaba, estas valorizaciones pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Entonces, si usted hace el ajuste, ¿no es cierto? El caso de la pandemia se hace el ajuste. La IAB lo que hace es ajustar los estados financieros. Por ejemplo, hay muchas empresas que están ganando mucho dinero, como por ejemplo Chile Express. Ese es como nunca, ¿no es cierto? Y dada la situación futura, la información que se dispone, hay mucha gente que se va a quedar en la casa trabajando definitivamente. Pero no todos tienen la posibilidad de trabajar en la casa, dadas las características del bien raíz, donde hay niños, donde hay otras situaciones que se viven en forma privada. No se puede trabajar, entonces el sector inmobiliario está ofreciendo oficinas, ¿no es cierto?, donde tú puedes ir y trabajar desde ahí a un precio mensual razonable. Entonces tú puedes viajar solo a una oficina donde están todas las condiciones para que tú puedas trabajar remotamente con tu empleador y así. Hay nuevos modelos ahora. La gente, por ejemplo, sabe que se va a demandar mucho pequeños furgones para el transporte. ¿Por qué? Porque la forma hoy día de comercializar es distinta. La gente va a comprar por internet y va a esperar que le llegue a la casa. De hecho, los grandes retail, ya, por ejemplo, Falabella, el otro, ¿no es cierto?, Ripley y otras tiendas han dicho, no, yo voy a vender ahora, me voy a ir hacia la entrega a domicilio. De hecho, la Unimark también creó una plataforma donde usted va a comprar lo que le dé la gana y se lo van a ir a dejar a la casa. Entonces, todo esto es producto de la pandemia, en donde, si bien estaba en la mente de las personas el comprar por internet, ¿no es cierto?, era como algo diferente, pero hoy día va a ser algo normal, comprar por ahí. Y lo anormal va a ser ir al supermercado a comprar o ir a la tienda a comprar. Entonces, esas cuestiones de mercado hacen que se alteren, uno se ajusta a esa realidad. Y probablemente, así como yo le explicaba a Carabineros, esta plataforma, ¿no es cierto?, virtual que tiene. Entonces, hoy día con la pandemia ya, pero ya Carabineros dijo, no, si nosotros no vamos a seguir utilizando la plataforma. Y saquen la cuenta, si ustedes leen el diario hoy, esto lo tradicional era que uno iba a la comisaría y pedía permiso para esto, para lo otro, o iba a hacer un reclamo de un vecino o una pelea familiar,
Bueno, había un carabinero que ahí le tomaba los datos y usted escribía y la cuestión y le entregaban un papel a usted y el otro quedaba internamente. Bueno, hoy día todo eso lo puede hacer por internet, no tiene para qué ir a la comisaría. Y tampoco se imprime papel. Entonces, fíjese usted que casi 13.000 millones de pesos se ahorraron en papelería. 13.000 millones, ¿sabe lo que es eso? Equivalente a 160.000 árboles. Entonces, es un tema, para la municipalidad también es un tema el cómo crear nuevos activos con un beneficio mutuo, tanto en la prestación del servicio como la satisfacción del uso de los activos para el país, por ejemplo. Imagínense, Carabineros, hoy día salen en el Mercurio y dicen, nosotros hemos medido esto, Carabinero virtual, ¿no es cierto? Y hoy día usted va a seguir haciendo trámites y probablemente se van a ir incorporando más y más trámites en que usted lo va a hacer online y se va a generar un tremendo ahorro para la institución. Antes no, Carabinero tenía que comprar esos papeles y entregárselo a usted para que usted lo mantenga mientras le sirva. Pero ahora no, todo es virtual. Ahora, el que va a gastar eso es el que imprime el papel. Por eso, por ejemplo, el banco, el banco, hay una entidad, ¿no es cierto?, que te da no sé cuántos puntos, o te hace participar en un proyecto, en un proyecto, te hace concursar, que te podrías ganar tanta cosa, tal un televisor, no sé, o cualquier cosa. Pero el hecho es que que tú ya no quieras que te llegue la cobranza en papel. Claro, porque te están llevando a que todo sea virtual. Entonces, si no se imprime, no se usa papel y menos se usa correo, porque tengo que emitir las cartas y pagar al correo para que una persona después me envíe la carta y me la deje en mi domicilio. Entonces, pero eso ya es pasado. El mismo impuesto interno hoy día, a través de las leyes, de la reforma tributaria, yo les conté a ustedes que usted ahora se está notificando por internet, ya no te llega un papel que te lo hacen llegar a la oficina, si tú no estás por abajo de la puerta o en conserjería, ya no existe ese papel ni la persona que te va a dejar ese documento, sino que hoy día es ley que el servicio te notifique por internet. Y por ejemplo, CERVEL, ustedes vieron la última parte de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Casi 26.000 firmas o 21.000 firmas de un notario que no existía. Bueno, el CERVEL dice, no, si nosotros notificamos, no, a mí no me ha llegado ningún papel, dice el otro, y no, si ahora ya no es necesario notificar por papel, basta con notificar con el correo electrónico. Entonces, y todo va mejorando, todo se va digitalizando. Y eso genera tremendos ahorros en el uso de los servicios. Ponerse a tono, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Y vivir la nueva realidad. Y la nueva realidad es tecnológica. Los padres ya aprendieron de que están criando todavía, aprendieron de que los niños no necesitan ir al colegio todos los días. Habrá que hacer híbrido, una parte en casa y otra parte en el colegio. En los niños es más complejo porque si uno los cría con menos asociaciones con los jóvenes, los niños en ir a clase para ellos es algo entretenido. El no ir y mantenerlo en un sistema repetitivo le genera problemas. Entonces, Entonces, las bases de valoración son importantes. Nosotros deberíamos estar recogiendo todas estas bases de valoración para nuestros activos.
Entonces, la selección de una base de medición para los elementos de estados financieros contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera, proporcionando información que me permite a los usuarios, ¿no es cierto?, evaluar el costo de los servicios prestados en el periodo en términos de la capacidad operativa, la capacidad de futuro a través de recursos físicos y de otro tipo, y la capacidad financiera, la capacidad de la municipalidad de financiar sus actividades. Vean ustedes, por ejemplo, el permiso de circulación, cómo ha ido evolucionando el permiso de circulación. Antes era un lío porque, bueno, había que ir a, tenía que llegar un documento, ya, ese es un consumo de un informe. A veces uno tenía que ir a la propia municipalidad y pagar. En cambio, con el tiempo, las municipalidades actuaron y cuando se liberó esto de que el contribuyente podía pagar el permiso de circulación en el lugar que ellos quieran, no necesariamente en el domicilio donde uno reside. Entonces, ¿qué hicieron las municipalidades? Salieron con sus contenedores y con su gente a capturar, ¿no es cierto?, al contribuyente y pague aquí y ahora, y no tiene que ir a ningún lado más, no tiene que ir al banco, nada, tiene que págueme aquí. Bueno, y al ladito, ¿no es cierto?, el seguro, ¿no es cierto?, el seguro del automóvil. Y así, al ladito y al ladito estaba el tipo para la plastificación del documento. El señor se lo plastificó. Entonces, todas esas son ideas que ayudan a facilitar al contribuyente una obligación, que en este caso sería el permiso de circulación. Pero antes eso no existía, uno tenía que ir a pagar al banco, pagaba, y después tenía que ir a un lugar donde plastificaban, y ¿te fijas? Entonces, después, cuando tú ibas a pagar el permiso de circulación, aparecían otras deudas, otras partes que no pagaste. Bueno, ese era el momento de pagar. Entonces, todo eso va mejorando, el medio de pago también es importante. Por lo tanto, esto de los permisos de circulación, al principio las municipalidades tenían como lo preferido, pero después cuando se abre a que el contribuyente elija dónde pagar, ¿no es cierto? Bueno, firme aquí, caballero, un papelito adicional. Hoy día eso no, nada de eso. Usted por internet elige y chao, y estamos listos. Y te devuelven además el certificado con timbre y todo lo demás. Y ahora lo tienes virtualmente. Sin embargo, todavía falta esto de que hay que imprimir y que hay que plastificar y mantenerlo en la guantera del automóvil para cuando te pidan los documentos. Entonces ahí falta un paso siguiente, que el propio carabinero debería tener, ¿no es cierto?, basta sacarle la foto a la patente y te va a decir al tiro quién es el dueño. Por lo tanto, el que va manejando será o no será dueño. Entonces, solo se remite a la licencia de conducir. Entonces, hay un mundo de mejorar en las municipalidades también, buscando siempre cumplir fielmente el objetivo inicial de los estatutos de una corporación municipal, que es prestar servicio, ¿no es cierto?, de calidad al contribuyente, al ciudadano. Entonces, los costos, las bases de medición para activos y pasivos. Tenemos el costo histórico en ambos, y en los activos tenemos mediciones de valor actual. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos el valor de mercado, el costo de reposición, el precio de venta neto y el valor de uso. Esos son los que están en la resolución 3 y están las definiciones. Está el valor de mercado, ¿no es cierto?, el costo de reposición, el precio de venta neto, el precio de venta menos la comisión de vender, y el valor de uso, que sería los flujos descontados a una tasa de interés. Y el costo histórico, bueno, es una transacción pasada, ¿no es cierto?, a un precio, pero en un periodo anterior.
el costo de cumplimiento, el valor de mercado y el costo de liquidación y precios de supuesto. Los costos de liquidación, ¿no es cierto? Bueno, eso es cuando ustedes toman activos que están siendo liquidados o ustedes liquidan activos que ya no usan. Entonces, los costos históricos es el monto pagado o bien el valor de la contraprestación entregada para tener un activo en el momento de su adquisición o desarrollo. Lo mismo entonces para los pasivos, es la contraprestación recibida, ¿no es cierto?, por una obligación, que es el efectivo pagado o el valor de la contraprestación recibida en el momento de incurrir en el pasivo. Entonces, estas definiciones son parte, ¿no es cierto?, de los conceptos de medición que nosotros mantenemos en nuestros elementos de los estados financieros. Fíjense ustedes que ¿cuáles se miden? Los elementos del activo y de pasivo. Esos son los que se miden al inicio y posteriormente. Las cuentas de resultados no se miden. Ya, las cuentas de resultados no se miden. Las cuentas de resultados son, ¿no es cierto?, costos y gastos e ingresos. Entonces, esto es producto de la transacción. Y lo que se mide son activos y pasivos. Y está, ¿no es cierto?, está definido en las distintas normas. Por ejemplo, la liquidez, tal como lo hicimos el otro día, la liquidez se define en el flujo efectivo. La liquidez son todos aquellos activos que tienen una periodicidad líquida dentro de los 90 días. Entonces, a eso lo definimos como efectivo equivalente. Y eso está en el flujo efectivo, esa definición. La norma de estado financiero se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del año 15 y sus modificaciones a la fecha. Entonces, luego la NISP 1, 2 y 24. La 1, presentación de los estados financieros. Y volvemos a lo mismo, cuando hablamos de estado financiero estamos hablando de estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio neto, las notas explicativas, el estado de situación presupuestaria, y son 6 estados financieros. El estado de situación, el estado de resultados, el flujo efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Luego, la NIC 2, estado de flujo efectivo, y la 24, presentación de información del presupuesto en los estados financieros. El objetivo de la norma es establecer, ¿no es cierto?, la forma de presentación de los estados financieros con propósito general. Ya. Entonces, para poder asegurar su comparabilidad, tanto en los estados financieros de ejercicios anteriores, de la propia entidad como los de otras entidades. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Entonces, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero. En el fondo estoy presentando el balance y estoy presentando el estado de resultados. Y el objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de la compañía por los recursos que le han sido confiados, suministrando información acerca de su posición financiera y su desempeño. Entonces la responsabilidad recae, ¿no es cierto?, en el alcalde y el director de finanzas. Bueno, los estados financieros que se presentan pueden ser, ¿no es cierto?, estados financieros consolidados, separados o individuales. Bueno, ustedes presentan estados financieros individuales, ¿no es cierto? ¿Quién consolida? Consolida la Contraloría General de la República.
ellos consolidan. Ahora, hay un tema que también es importante conocer, que son los segmentos. Los segmentos. Para la municipalidad, los segmentos son la gestión financiera de la municipalidad, que sería, ¿no es cierto?, el quehacer de la corporación. Ese sería un segmento. Pero también tenemos tres otras probables segmentos que no para todos puede aplicar. Por ejemplo, si usted tiene el control sobre la corporación educacional, sobre el tema de la salud, sobre los cementerios, entonces tiene 4 segmentos. Pero si no tiene cementerio y tiene salud y educación bajo control, entonces tiene que segmentar. ¿Y qué significa segmentar? Significa, por ejemplo, reconocer, ¿no es cierto?, activo y pasivo, ingreso y gasto en aquellos segmentos de la salud, de la educación, de los cementerios y de la corporación. Eso está en la norma, en la resolución 3, los segmentos. Ya, entonces, tenemos que los estados financieros anuales deben presentarse respecto de cada periodo contable, el cual coincide con el año calendario, las fechas del estado señalado. También se presenta de manera comparativa y la moneda de curso legal, ¿no es cierto?, en el país, que sería el peso, y comparativamente con el año anterior. Pero estamos claros que estamos en una fecha 2021, que es la implementación de NIC para NIC-SP. Entonces, este criterio, ¿no es cierto?, de comparabilidad, si bien lo vamos a presentar comparado, se va a presentar en blanco ese periodo. Bueno, aquí tenemos 5 preguntas que están entre la página 155 y 172 en relación a la presentación en preparación y presentación de los estados financieros. 5 preguntas. Así que ya están en grupo y tienen que practicar para poder responder correctamente. Estamos. La 1 entonces. Verdadera, página 155, número 2. Correcto, sí. La misma opinión. Ya. La 2. Verdadera. Verdadera, página 57, párrafo 1. 157, número 1. Ya. ¿Seguro? Sí, según yo sí. 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 ¿Verdadera o falsa? La tercera. La segunda es falsa. No. No. 157. La 3 falsa. La duda ya. Pero es que tienen que leer el apunte. Tienen que Verdadera, leer página La 2 es 94. verdadera. la 2 verdadera. ¿Y la 2 verdadera? Sí. No, verdadera. Sí. La 3 falsa. La 3 falsa. La 2 es verdadera. Sí. Según- Y Yo escuché por ahí alguien dijo falsa. Es lo mismo decir financiera económica que económica financiera. La 3 Falsa. Falsa.
Falsa. La 4, Verdadera. Verdadera. 158, 3, 7. la 4, Verdadera. Verdadera. 158, 7. ya, la 5, Falsa. 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 162, 3. Párrafo 3. Sí. ya. Entonces el problema estaría en la 2, parece, ¿no? La 2 nos dejó en la duda. Es Pues es verdadera. verdadera la voz. Verdadera, ¿ves? Está bien. A ver, Verdadera dijimos. párrafo 1. Ya, está bien. Otra pregunta. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre una situación económica y una situación financiera? Y que, como te digo, ojalá que dentro de esta semana o la próxima pueda responder eso. Y más que nada para la firma, pero como te digo, Alguien, por favor. El micrófono abierto. ¿Aló? ¿Alguien puede explicarme la diferencia entre una situación financiera y económica? La situación económica tiene que ver con el Estado para afrontar, para afrontar estratégicamente nuevos desafíos, digamos, en la comparación de los activos con los pasivos, y la situación financiera tiene que ver con los flujos monetarios, digamos, tanto de ingresos como de egresos. Claro. Lo financiero son proyecciones. Lo económico es lo que tú tienes, lo que resultó. Es importante porque, por ejemplo, cuando tú postulas un crédito bancario, el banco te hace las dos mediciones: tu situación patrimonial actual, que ahí sería tu situación económica, y tu flujo futuro sería la capacidad de generación de flujo. Entonces es importante tener el orden de las cosas. No es lo mismo económico-financiera que financiera-económica. No es lo mismo en ese orden. Es lo mismo que yo les pregunto, por ejemplo, la estructura del estado de situación es de menor liquidez a mayor liquidez. ¿Eso sería verdadero o falso? Una estructura de menor liquidez a mayor liquidez, ¿es verdadero o falso? Falso, porque nosotros presentamos el balance de mayor liquidez a menor liquidez. ¿No es cierto? Los países anglosajones presentan los estados financieros de menor liquidez a mayor liquidez. Entonces es importante, el capital por el lado de los pasivos presentan de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. Pero para nosotros es de mayor liquidez a menor liquidez y de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. El estado financiero lo presentamos de esa forma. Entonces, el orden en estas cosas sí tiene importancia. Ahora, ok.
Entonces, ¿qué muestra el estado de situación patrimonial o balance general? Bueno, muestra la situación económica financiera de una entidad pública a una fecha determinada y es constituido por activos y pasivos y patrimonio. Nosotros, los contables, ¿no es cierto?, nos enseñan los activos y pasivos y el patrimonio. Y siempre cuando hablamos de patrimonio, ¿no es cierto?, es lo que uno tiene, lo que uno tiene control sobre esos activos netos. En una contabilidad más avanzada, el patrimonio es igual a los activos netos. Entonces, cuando uno desarrolla la ecuación del total del activo, total pasivo más patrimonio, cuando uno desarrolla con los elementos que componen el total del activo, hay activos, ¿no es cierto?, que son generadores de flujo y otros que no son generadores de flujo. Pero, ¿no es cierto?, cuando mis activos, por definición, son activos en las cuales yo tengo el control o esos sucesos pasados y es generador de flujo y el flujo es seguro que llegue a la entidad o es probable, dice la entidad, ya, es probable. Entonces, pero obedece a sucesos pasados y es generador de flujo y es probable que llegue a la entidad. Bueno, ahí tenemos un activo. Los activos entonces tienen un rendimiento. Por ejemplo, mire, este es un caso real. Por ejemplo, si yo estoy en un edificio consistorial en la cual hice construir, ¿no es cierto?, y estamos todos trabajando en ese edificio, puede llegar un administrador que diga, oye, pero es muy caro este edificio, es muy caro para los servicios que nosotros prestamos. Y él puede hacer sus cálculos y decir, oye, ¿por qué no me voy al frente mejor? Vámonos al frente, pago, no sé, voy a decir cualquier cosa, 5 millones de arriendo mensual, pero acá yo me voy y dejo el edificio listo para que lo ocupe otro y me va a generar 15 millones de ingresos. Es decir, no hay dónde perderse porque 1/3, 2/3. Entonces alguien podría decir, pero este gallo está loco, si este edificio de nosotros, sí, pero es un edificio que está sobredimensionado para el servicio que presta. Entonces lo lógico es irme y arrendar y dejar disponible el edificio para que lo ocupe otro. Entonces, en la contabilidad al inicio estaría clasificado como propiedades, bienes de uso, ¿no es cierto?, depreciables, y después estaría reclasificado como un bien, propiedades de inversión. Pero eso es lo que corresponde hacer, sí, eso es lo que corresponde hacer, de ahí que se haga, es diferente. Mire, yo les voy a contar un caso bien interesante, que tiene que ver, por supuesto, en el sector público y tiene que ver específicamente el tema de la municipalidad. Mire, ustedes saben que las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro es la misma figura que una corporación municipal. La fundación, en su época, un país le regaló un terreno, pero en ese tiempo esta corporación no se había constituido, entonces queda en manos del Estado. Y después que quede en manos del Estado, el Estado se lo fue traspasando a los distintos ministerios. Por el otro lado, la corporación que nace posterior a esta donación empieza a construir sobre el terreno. Entonces, el problema para el organismo fiscal es que tiene el control de un terreno, pero en ese terreno hay una construcción que lo construyó un tercero, que también es una corporación, pero privada, no estatal. Pasaron 60 años y esta corporación
pide en este caso, pide a la institución fiscal que les traspase el terreno, producto de que ya está constituida y que están dadas las condiciones. Pero ese terreno vale 1.600 millones hoy. Entonces la pregunta que uno tiene, la pregunta que uno debe hacerse, ¿el terreno en qué institución está? ¿En la fiscal o en la fundación privada? En la fiscal está el terreno. Y pasa entonces, ahora, están todos de acuerdo, en realidad este es un terreno que donó un país para usted, pero como usted no existía, estaba bajo mi tutela y ahora es correcto que yo le traspase el terreno. Todos felices hasta ahí. Pero el contralor, ¿no es cierto?, dijo, a ver, momento. Entonces se arma un juicio, que hoy día está en proceso. Pero un ente fiscal dice, estamos de acuerdo, firman todo, ceden el terreno, porque así fue desde su origen. Un país compró un terreno, le dona a un grupo de personas que no estaban constituidos legalmente, y entonces en ese minuto se va y lo recoge el Estado de Chile en ese minuto. Yo me hago cargo y cuando esto se ordene yo le traspaso. Entonces el contralor dice, un momento, esperemos, a ver, déjeme ver esta pasada. Porque pasa un terreno que vale 1.600 millones a un sector privado. También es una corporación, pero es un sector privado. Entonces el ente fiscal en ese minuto es dueño del terreno y tiene el control. Sin embargo, el que lo usa otro. Entonces todas estas cosas que suceden son registrables en el sistema contable. Sobre todo ahora aquí en NIC SP. Entonces, hay situaciones especiales en las cuales es importante reconocerlo en los estados financieros. Curioso, mucha gente cree que todo se hace sin un registro previo, y la verdad es que todo se registra en cuenta. Es muy difícil no registrar un suceso en una contabilidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, que Santiago es una capital que tiene problemas de contaminación en ciertas épocas del año. Y han hecho un tremendo esfuerzo de descontaminar, sacando a las empresas de Santiago Centro o del centro del sector de habitabilidad de las personas, llevándolo fuera del radio, ¿no es cierto?, de Américo Vespucio. Primer acto, la contaminación sigue. Y así, el caso de la pandemia, los primeros días, recuerden, también tuvimos contaminación medioambiental, aún con las empresas afuera del radio y con un movimiento menor de vehículos. Y la contaminación igual apareció. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la contabilidad? Mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, si recogemos datos de mercado, eso se altera en la valoración de los activos. Tiene incidencia. La contabilidad reconoce efectos de políticas públicas. Por ejemplo, esto ustedes saben, la ley 21.256 de septiembre del año 20 rebaja la tasa del impuesto de un 25 a un 10% a la pequeña y mediana empresa. Entonces, claramente, al rebajar la tasa de 25 al 10%, rebajó más de la mitad de impuesto de primera categoría por 3 periodos.
De eso se habló poco, porque eso era motivo de hacer una fiesta en la calle con harto champán. Pero la gente lo tomó así como en frío. Pero hay una tremenda diferencia si usted tiene 100 millones de utilidad. A la tasa del 25 son 25 millones que tiene que pagar impuestos. Pero resulta que la tasa hoy es 10%. Solo tiene que pagar 10 millones. Es como va a ser una fiesta por 3 periodos. Quedan 2, ya ocupamos 1. Pero cuando volvamos al 25%, va a haber mucho ruido porque voy a subir. La gente se olvidó que lo bajé más de la mitad, después va a volver a su tasación, a su tasa normal. Y ahí sí que va a haber ruido y molestia, pero ¿cómo van a subir a 25% si somos pequeña y mediana empresa? Entonces, todo se traslada a la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de impuestos, ustedes, por ejemplo, claramente el presupuesto nacional se ha resentido porque una buena parte está disminuido por la recaudación de impuestos. Entonces, es importante tener presente que todo movimiento se registra en contabilidad, o casi todo, desde lo público y lo privado, desde el Congreso a la Nación. Entonces, todo esto que sucede en el Congreso tiene impacto en el mercado. Este tema del 10% de la AFP, aunque la gente sabe que es una mala política, igual retira los fondos, sabiendo que en el futuro va a tener menos recursos. Entonces, es importante tener conciencia de eso porque la pobreza, en parte, la pobreza que se avecina es de responsabilidad no solo de una parte, sino que de la otra parte también. Porque si viene una mala política, tú puedes no tomarla, o tomarla, es una opción. Eso, entonces es una opción. Entonces, el dinero, recuerden eso que yo siempre les digo, el dinero es un tema que es complejo de resolver, de conversar. Entonces, a temas complejos se requiere seriedad, se requiere conducta madura del contribuyente, porque yo insisto, aunque desde el Congreso digan que puedo sacar el 100%, ¿no es cierto? Sin embargo, yo soy el único que tiene la facultad de sacarlo o no sacarlo. Entonces, yo creo que las responsabilidades son compartidas. ¿Por qué? Porque también se cumple lo que se dice, o que yo repito, de que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Si por ley no me obligan a ahorrar, ¿no es cierto?, para mi vejez, yo no lo voy a hacer. Y tampoco puedo estar tratando, ¿no es cierto?, de que otros cubran el despilfarro de terceros. Por eso es que cada uno es responsable de sus propios ingresos, de su propio esfuerzo. Si se lo quiere gastar, que se lo gaste, pero es tu responsabilidad y tú tienes que aceptar después las reglas del juego. Entonces, para poder vivir en sociedad y uno al lado de otro, tenemos que tener reglas, normas, principios que se reconozcan y se acepten. Todos sabemos que cuando uno queda cesante tiene laguna, por lo tanto su pensión futura es menor que al que se mantiene trabajando. Y no sé si en este minuto a este curso yo le hice un ejemplo real. Mire, en el año 82, en el año 1982, 444.444 pesos. En esa época, 1982.
ahora al 2001 son 30 millones, no, 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Ese es mi caso personal. Entonces, yo tengo un bono de reconocimiento cuando dejé de trabajar en un sistema, se me pagó, se traspasó eso y se transforma en un bono de reconocimiento. Y cada vez que yo entro a mi AFP, esos 444 hoy día son 38, 39 millones, pero pudo haber bajado con este cambio negativo. Pero eso es, y resulta que yo tenía 22 años cuando tenía eso. Entonces, el dinero, el ahorro, el concepto del ahorro, no sé por qué hay gente que dice que hay que consumir. Distinto es consumir que ahorrar. Hay gente que no conoce el ahorro, ni siquiera le interesa, salvo cuando lo necesita. Entonces, la responsabilidad parte por uno mismo. Si yo hubiera sabido, porque en ese tiempo era joven, si yo hubiera sabido que mi plata iba a tener una valoración tan alta a través del tiempo, porque las cosas no son de un año para otro, a través del tiempo, por supuesto que yo hubiera ahorrado mucho más. Entonces, después, con los años, por ahí dicen, ahorrar después de los 50 años ya no tiene mucho efecto. Entonces, ese es el momento cuando uno dice, ¿para qué si ya lo hice cuando era joven y ahora te queda cuidar el dinero y gastarlo de buena manera? Pero las herramientas están para el ahorro. En este minuto, si usted tiene excedente, el único que le garantiza rentabilidad positiva es la cuenta 2 de las AFP. Porque la cuenta 2 lejos es mejor que la cuenta de una institución financiera. Y hace rato. Después, cuando haya otro tipo de instrumento financiero, bueno, probablemente, pero UF más 8 es como el promedio de la cuenta 2. Y eso a través del tiempo. Por eso es que yo creo que, por ejemplo, uno debe ahorrar temprano. Cuando nace yo digo en broma, pero bueno, es verdad, pero cuando nace la guagua es donde hay que ponerle plata. Porque va a ser una guagua rica en el futuro si es que el dinero no lo retira. Y ese tipo de incentivos tributarios deberían existir en nuestro país. Depositar un dinero que no se pueda retirar a todo evento. Salvo ahora excepciones cuando la persona, por ejemplo, podría fallecer producto de una enfermedad terminal. Pero yo también conozco gente que tenía enfermedades terminales y se fueron de viaje y todavía están vivos y coleando, pero sin plata. Entonces, es tan complejo el tema que en esa oportunidad nadie podría decirle, pero ¿cómo te vayas a ir de viaje? Te vayas a gastar. Pero si mi señora va a fallecer, la desahuciaron. Y ahí están los dos puntitos, pero pobres. Entonces, hay situaciones complejas y que se tienen que resolver con madurez. Cuando la inmadurez está en la mayoría de las personas, se genera un caos. ¿No es cierto? Es como cuando la guagua nace y llora por diferentes motivos. Necesita papa y se calma. Entonces, la guagua llora hasta que aprende a hablar y después pide su alimento. Bueno, entonces enseñémosles a pedir. Acá
¿qué tiene que ver eso con el estado de situación patrimonial de una? Bueno, así se construyen los patrimonios. Los patrimonios no se construyen de la nada, se construyen con esfuerzo, con inteligencia, con convicción, con acción. Hay que actuar, hay que hacerlo. Yo conozco mucha gente que dice, hoy podríamos hacer esto o lo otro. Claro, hazlo. Y hasta ahí llegó. Hay personas que dicen, pero yo te lo dije. Sí, pues, pero yo lo hice, tú no lo hiciste. El que yo te lo dije se infla por algo que él nunca hizo. Y le reclama al que lo hizo, ¿por qué lo hizo? Entonces el mundo está lleno de locura porque está mal, como dicen por ahí, está mal pelado el chancho. Una municipalidad que tiene conciencia en su capacidad de generar satisfacciones a sus ciudadanos, por supuesto que va a tener una comunidad comprometida. Entonces, por eso que es importante tener nociones de lo que valen las cosas. Estábamos recién viendo el tema de la 5G. Fíjense, una banda que va a permitir duplicar o triplicar o 20 veces más, como dicen, la información tecnológica. Y que esta licitación le generó al país una recaudación de varios millones de dólares, muchísimo. Bueno, eso, el Estado es dueño del espacio aéreo y es la que permite y la que licita, ¿no es cierto?, las distintas bandas que existen para transmisión informática, la transmisión vía satelital o vía, ¿no es cierto?, cable. Entonces, esa propiedad que tiene el Estado le permite, ¿no es cierto?, recaudar una buena cantidad de millones de dólares. Bueno, eso es dinero al final, y que lo terminamos pagando todos nosotros. Pero ahora vamos a pagar por un servicio 5G. Y increíble, pero todavía en Santiago hay lugares en donde no llega la internet. Por un problema territorial, porque se roban los cables, ¿no es cierto? Entonces, no hay teléfono, no hay internet. Y ahí volvemos como al tema del uso de los bienes, de los activos. Entonces, tal vez una municipalidad, el que su comunidad tenga internet sea un tema de prioridad. Sobre todo para la gente más vulnerable que tiene que salir a buscar una señal y desde ahí ingresar a su clase con su profesor virtual. Entonces, este tema del día a día requiere tener sensibilidad. En este caso, si yo represento, ¿no es cierto?, a un territorio, lo que tengo que hacer es buscar soluciones conjuntas con la comunidad. La internet es un tema. Hemos visto en la televisión cómo jóvenes han tenido que ir a buscar un punto de donde esté la señal y ahí se sientan y empiezan a trabajar y tienen conectividad con su profesor y todo eso. Pero eso es pobreza. ¿Cómo es posible que no tengan señal? También nos hemos enterado de que hay comunidades que no tienen agua potable. La pregunta es, ¿cómo es posible que a esta altura
del siglo XXI, en pleno siglo XXI, en Chile, que es un país pequeñito, ¿cómo es posible que no tengan agua potable? Entonces, y la municipalidad lo sabe el gobierno que de turno y el Estado. Entonces, hay cosas que son inaceptables. Eso es lo que vamos a ver en los estados financieros. Porque ustedes van a tener que revelar información sensible, donde tengan el control. Y nosotros, los analistas, vamos a ver y nos vamos a preguntar realmente por qué sucede eso. Para que ustedes sepan, ya hay organizaciones tratando de resolver ese tema de aquellos puntos territoriales en Chile donde la señal no llega. Y hay un proyecto que Chile firmó con una empresa norteamericana donde el objetivo es proveer de internet vía satelital a ciertos puntos de la región. En Puerto Montt, por ejemplo, Temuco también hay ahí. Pero hay muchas partes donde no hay señal. Y eso es importante. Entonces, una municipalidad sí cumple un rol importante, no solo en la prestación de servicios, sino que en el desarrollo de la comunidad. Bueno, ¿qué muestra entonces el estado de situación financiera? Este estado muestra la situación económico-financiera de una entidad pública a una fecha determinada y está constituido por el activo, el pasivo y el patrimonio. Si los activos caen, cae el patrimonio. Si los activos netos caen, se disminuye el patrimonio. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el activo tenga menos valor que antes? Bueno, que no genere flujo. Entonces, ¿cómo yo sé que genera flujo un activo? Bueno, es cuestión de ver su balance. Como alguien de ustedes, Daniel, me dijo que tenían terrenos y que estos terrenos valían mucho. Bueno, ahora hay que ver si la rentabilidad, ¿qué rentabilidad tiene? En el mundo privado, eso no es aceptable, digamos. Yo no puedo tener un terreno sin rendimiento. O lo arriendo o lo vendo. Pero no lo puedo tener sin generación de flujo. Porque yo le insisto, es como tener dos casas y usted ocupa solo una. Yo sé, mucha gente como que le da estatus tener dos viviendas. Pero nosotros en la mente decimos, pero si está perdiendo plata como loco. ¿Por qué? Porque el concepto de la generación de flujo me empuja a decir que está perdiendo plata y no que está ganando plata. Se está empobreciendo. Lo lógico es que si yo tengo dos viviendas y vivo en una y ocupo esporádicamente la otra, entonces tengo que arrendarla. Eso es lo que me dice el tema financiero. Y ese dinero me va a servir para el pago de las contribuciones, para el pago de los gastos comunes, para el pago de la luz, el pago del agua, el pago de internet, si es que tengo internet. ¿Te fijas? Y lo arriendo. Es que voy a tener que pagar impuestos. Bueno, paga impuestos, pero igual todavía te queda para pagar todos los gastos, más las contribuciones. Pero hay ciertos paradigmas que nosotros tenemos que, como que no, ¿cómo lo voy a arrendar? Van a conocer mi privacidad, pero eso tiene un costo. Las personas en general tienen una baja formación financiera. Y eso hace que a la larga, ¿no es cierto?, se pierda dinero y lleguemos después de un tiempo a la vejez con un patrimonio mermado, deprimido y básicamente sin recursos.
Al principio, cuando uno gana plata, dice, ¿para qué lo voy a arrendar si no necesito? Porque esa es una mala decisión financiera. Eso hace que los precios logren, ¿no es cierto?, un valor inalcanzable para algunos. Lo mismo digo yo cuando viajo al sur y me encuentro gente con mucho terreno. Yo le digo, pero arrende la mitad, arrende. Y la gente que quiere, que le gusta el huerto, va a poder hacer su propia huerta. Y usted vive aquí, ese señor le va a pedir a usted que le cuide la huerta y usted va a ganar plata por el arriendo del terreno y además va a ganar plata por cuidar la huerta. Porque la huerta hay que limpiarla y a veces las personas solo lo usan para una entretención o para que sus hijos se involucren con la tierra, con lo vegetal, con lo natural. Hay mucha gente que quisiera tener 5.000 o 1.000 metros cuadrados para plantar su plantita y todo lo demás y hacer ese turismo, ecoturismo de la casa a la parcela. Y no está dispuesto a comprar el terreno, está dispuesto que lo cuide otro. Y así le va arrendando a personas, y además se hace conocido, se conocen entre todos y todos. Entonces, el dinero hay que crearlo, la riqueza se crea, no cae del cielo. Entonces, si yo soy una municipalidad que tiene exceso de terreno disponible, bueno, ¿y por qué están disponibles? ¿Por qué no están siendo usados? ¿Por qué no? Entonces, hay que crear riqueza. Bueno, entonces el tema del total del activo y los pasivos. Bueno, los pasivos, ustedes saben también que es importante controlar el pasivo. ¿El pasivo es malo? No. ¿Es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque tiene beneficios. Si yo consigo dinero para hacer algo y ese algo me permite pagar la deuda y además, ¿no es cierto?, generar una ganancia, entonces el pasivo me interesa. También me sirve, ¿no es cierto?, para pagar situaciones puntuales y después pago con mi esfuerzo la deuda. Entonces la deuda no es mala, la deuda resuelve el problema presente que después en el futuro cancelo y se acaba el problema. Pero cuando yo tomo deuda, las deudas son para pagarlas, no para, ¿no es cierto?, hacerme el leso y no pagar. Porque lo hay, ¿no es cierto? Hay gente que pide deuda sabiendo que nunca las va a pagar. Entonces, la estructura de un balance está, ¿no es cierto?, por el lado de los activos corrientes y no corrientes. Y por el lado de los pasivos corrientes y no corrientes, más el patrimonio. Y esta ecuación, ¿no es cierto?, tiene que estar equilibrada. Los pasivos corrientes siempre se recomienda que sea superior al pasivo corriente. Y los activos no corrientes deben estar equilibrados con los pasivos no corrientes. Yo no puedo, ¿no es cierto?, endeudarme, por ejemplo, a corto plazo para comprar un activo de larga duración. Lo lógico es que yo me endeude, ¿no es cierto?, a largo plazo para comprar un activo de larga duración. Y así voy cuadrando, ¿no es cierto?, alineando los flujos. Y el activo corriente me permite, ¿no es cierto?, liquidez tal que yo pueda cumplir fielmente con mi pasivo corriente. Ahora, también hay un tema con respecto al periodo de pago de los activos, de los pasivos no corrientes. Entonces, hay una ley que dice que pagará 30 días, pero hay que ver si eso se cumple. ¿Vale? Entonces, es importante la cuadratura y manejo del estado financiero. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, profesor Rojas? Bueno, Ya estamos en la hora del break de los 45 minutos. ok, nos vemos entonces. Ya, cuídense.